Cordial saludo. Los estamos saludando hoy desde el Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas en antesala al congreso que tendrá lugar el próximo 22 de mayo. Hoy, como cada 8 días, nuestros invitados, nuestros exponentes al congreso. En esta ocasión está Jean Paul Prado desde Perú y él va a ser expositor de un tema muy llamativo para nosotros, los terapeutas y las personas que como no conocen mucho de este tema, pero para que se enteren. Sanando desde el origen. Gracias, Jean, por estar en esta oportunidad con nosotros acá en CLH y bueno, te voy a dar el espacio para que saludes también a nuestros compañeros. Mi querida Lili, muchas gracias por la invitación. Gracias al Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas por estar organizando este congreso que va a ser bastante interesante e instructivo para todas aquellas personas que desean saber un poco más de la hipnosis terapéutica, la hipnosis regresiva, la hipnosis aureliana, la hipnosis ericksoniana. De verdad que los expositores tienen manejo bastante útil de lo que son herramientas para resolver los temas emocionales. Y una de estas herramientas es la hipnosis terapéutica y el método TRIBE, que es un método desarrollado por mi persona dentro de la hipnosis, a través de la cual pues se aborda desde el origen el problema, la resolución de problemas, ¿no? Listo, gracias, Jana. Enseguidita nos cuentas a los que estén siguiendo el canal, les vamos a contar pues muchas cosas el día de hoy. Una de ellas es esa técnica que tú creaste que se llama técnica, ¿qué? ¿Me corriges, por favor? TRIBE son Trap, las iniciales, TRIBE. Tribe. Significa terapia Ok, regresivo, astral, empoderadora, Prado. Súper larga, ¿ya? Pero ok. envuelve o enmarca lo que hacemos dentro de la sesión. Listo, genial. Cuéntanos acerca de esa técnica, cómo nació, por qué la creaste, qué Uh fundamentos -huh. tuviste, de dónde Uh -huh. hiciste todas estas cosas que ya llevas adelantando en tu vida profesional. Sí, bueno, en realidad dentro de la hipnosis se aplican varios métodos, varias técnicas, ¿sí? Y también otras terapias, otro tipo de métodos, como por ejemplo la programación neurolingüística, un poquito más del conocimiento espiritual, de la parte energética, de la parte mental, Ho'oponopono, mindfulness. Bueno, hay una serie de técnicas que nosotros incorporamos dentro del tratamiento de la hipnosis, pero aquí también discrepo un poquito con mis compañeros terapeutas en el que dicen que la hipnosis solamente es el proceso de llevar a la persona a un estado de trance, pero que como tal no es una técnica. Pero sí, en realidad sí es una técnica, ¿sí? Desde la época del nacimiento de la hipnosis con nuestro amigo Anton Mesmer, Frank Anton Mesmer, ya se aplicaba una especie de metodología para resolver el asunto a través de este estado de trance al que se llevaba la persona. Entonces, como tal, sí es una terapia, ¿sí? Pero lo que hacemos nosotros ya en el presente es adquirir mayores conocimientos, adquirir mayores técnicas e irlas integrando para finalmente desarrollar nuestro propio método, aquello que nos funciona y que de lo cual obtenemos mayores resultados, ¿verdad? Vamos puliéndolo en el camino, vamos dándole forma en el camino, y al final, pues bueno, digamos que lo enmarcamos dentro de un nombre porque ese nombre envuelve lo que la técnica incluye. En mi caso es terapia regresivo, astral, empoderadora. ¿Por qué astral? Porque trabajo en parte con la parte subconsciente de la persona y trabajo con la parte álmica de la persona. Um, Aquí es donde algunas personas discrepan porque dicen que nada tiene que ver la parte álmica dentro de un tratamiento de hipnosis, algunas de las personas que no conocen cómo funciona la hipnosis, pero realmente el ser humano es un integrado de alma, cuerpo, mente, ¿cierto? Entonces, dentro de este conglomerado de energías es donde se hace el cambio. Y la terapia trae precisamente lo que hace es eso, trabajar con los tres puntos, buscando desde el origen el tema emocional, la somatización o detonante que genera la somatización, ¿sí? O la sintomatología, y trabaja también con la parte álmica para el empoderamiento de la persona, porque no basta con que la persona reconozca dónde está el problema, sino también que se empodere para generar cambios desde dentro del proceso de trance, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Ahora, ¿cómo nace? Te lo cuento, si me permites unos segundos, te cuento cómo nace la idea, ¿no? Claro. Ya. Bueno, yo ya tengo más o menos 16 años y medio en esta hermosa terapia de la hipnosis, pero yo conozco la hipnosis desde que tengo 13 años de edad y ya lo he contado en algunos conversatorios anteriores, pero te lo comparto nuevamente a ti. Yo conozco la hipnosis a través de un libro, ¿no? A mí me gusta leer desde que soy muy pequeño, eso me lo inculcó mi padre y mi tío, ¿no? Que eran fanáticos de la literatura. Entonces,
Yo tenía libros al acceso, siempre tenía libros en casa que bajaba, descargaba y me ponía a leer, entonces digamos que como que mi mente estaba un poco más abierta a entender este tipo de procesos, ¿no? Pero un día en una venta de garage, donde remataban libros, remataban objetos, encontré un libro de tapa verde antiguo, que lo tengo por allá arriba, ahorita que lástima que no lo traje. Ese libro, que se llama La tragedia de Brida y Murphy, yo lo compré porque pensé que era un libro trágico, ¿no? Una tragedia, una novela trágica. Entonces por eso lo compré. Sí, con Pero el dentro, nombre. y pues, no tenía nada que ver con hipnosis, ¿no? La tragedia de Brida y Murphy. Y ahí describen más o menos algo similar al libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, ¿no? Pero este libro es mucho más antiguo que el de Brian Weiss. Y hablan de la hipnosis. Entonces, cuando yo le explico a mi padre, mira, me encontró este libro, me parece una genialidad del autor haber inventado una técnica y contar como si esto fuera real, de un método que lleva a la persona a estado de trance y que a través de ese estado de trance la persona puede recordar sus vidas pasadas. Me dijo, a ver, déjame leerlo, comenzó a ojearlo, ¿no? Y mi padre tenía conocimiento de la hipnosis, sabía quién era Milton Erickson, había ahondado un poco en ese tema. Me dice, no, pero eso es un hecho real, eso no es ficción, me dice, eso es verdad. ¿Cómo que es verdad? Le digo yo, imposible. O sea que, ¿existen vidas pasadas, papá? ¿De qué estás hablando? Bueno, hijo, no podría yo decirte si existen o no existen, pero había que investigar sobre el tema. Como comprenderás, en esta época de mi vida no había internet, ¿no? Tú no podías entrar a internet y bajarte la información y ya tenías todo a la mano, ¿no? Tenías que buscar en algunas bibliotecas. Y bueno, pues me volví como ratón de biblioteca y hubo una especie de explicación con el hipnosis, buscando metodologías, autores, técnicas, y comencé a navegar en ese mundo. No había, la verdad, te soy completamente sincero, el segundo libro que leí fue precisamente el de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y bueno, algunos otros libros que ya fui leyendo más adelante, pero que me costó mucho trabajo conseguir. Pero digamos que con los primeros libros empecé a aplicar la técnica, ¿no? O sea, comencé a hacer hipnosis grupales, ¿no? Como de espectáculo. Y buscaba a la persona que tuviese la mayor capacidad de entrar en estado de trance, tomaba a esa persona como referencia, la llevaba al estado de trance y a todas las demás personas que estaban alrededor las sacaba del estado de trance y ellos, me acuerdo que escribían en un papelito sus preguntas y yo se las iba formulando. Como todo joven, me interesaba muchísimo lo de las vidas anteriores, entonces por ahí empecé a navegar. Llevaba a las personas con diferentes métodos a sus vidas anteriores para que recordaran eventos y poder contárselos digamos, ahondar o curiosear, ¿no? Fechas, lugares, tipos de ropa, nombres, costumbres, sobre ese tipo, ¿no? Y obviamente era como una novela, porque la historia de la persona, pues a veces era trágica, ¿no? Y así empecé. Digamos que ese fue mi camino dentro de la hipnosis. Hipnosis de show, hipnosis de espectáculo, en realidad, al principio, ¿no? No aplicaba hipnosis de shock, es verdad, utilizaba un método que se llama método de fijación. El método de fijación lo que hace es llevar a la persona a estado de trance a través de la observación de algo que está en movimiento fijo o en un puntito en la pared. En ese tiempo yo recuerdo que utilizaba una vela, ¿sí? Y la vela era el punto de abstracción. Llevaba a la persona a observar la vela, a focalizar la vela y solita, como yo iba hablando, y siempre he tenido desde muy joven la voz grave, entonces ha ayudado con mucha facilidad a que la persona entre en ese estado, ¿no? Entonces, ese acompañamiento verbal, que es el mismo que utilizamos ahora a través de Internet cuando utilizamos las técnicas online, ¿no? O en línea, llevaba a la persona a ese estado de trance y obtenía pues, los resultados que buscaba en el momento, ¿sí? Ahí está, Carlito justo está poniendo cómo es terapia regresivo astral Sí, empoderadora siempre sus traductora. aportes. Gracias, Carlitos. Sí, sí, Sí. siento a mi hermano. Bueno, entonces, así empiezo. Más adelante, la enfermedad de un familiar mío me hizo ahondar en el tema terapia, pero para esto la primera terapia que hice fue a mi hermana cuando tenía 17 años de edad. Yolandita, ¿cómo estás? Gusto verte por acá, hermana. Mi hermana sufría de migrañas, ¿no? Justo en el cambio hormonal cuando ella era jovencita. Entonces le venían estos dolores, yo tenía 17 años, ella tenía 16 años y le hice una hipnosis en mi casa leyendo un protocolo, un script, ¿no? Entonces, leyendo el script, se le quitó el dolor de cabeza, es una cosa increíble, ¿no? Y no le regresó. Entonces, fue una cosa fantástica, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto con la hipnosis terapéutica. Más no la utilicé cuando tenía 17, ya le venía a utilizar cuando era más grande, ¿no? Cuando ya comencé a ahondar en los temas de cómo podría ayudar a mi prójimo para lograr su sanación. Y ahí comienzo a aplicar la hipnosis, a ahondar un poco en el tema y poquito a poquito le voy sumando otras técnicas que finalmente terminan en el método que he desarrollado, que es el método TRAER, ¿no? Sí.
Gracias, Jan, porque nos estás contando tus primeros pinitos. Fuiste muy valiente iniciarte en este camino y ya lleva tanto recorrido, tanta experiencia. Vamos a saludar, Jan, si me lo permites, a Yolandita Román, allá en Perú. Yolandita también es hipnoterapeuta, colega de nosotros. Hola, Yolandita. Un abrazo y un saludo inmenso para ti. Carlos Llerena también, como siempre, se encuentran en estos espacios acompañándonos. Dairo Rojas, está Inés también desde México, José Luis, nuestro presidente del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, Rodrigo Rodríguez, compañero Elsie, bueno, Acnitas, que nos están enseñando, agradecemos mucho que se tomen su tiempo para que conozcan estos espacios donde estamos contando que el próximo 22 de mayo, desde las 9 de la mañana hora Colombia, vamos a tener un encuentro académico muy especial que se llama Conociendo la Hipnosis. Es el congreso que está realizando en este momento, está diseñando pues el Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas y estamos contando con la presencia de ustedes, los conferencistas, los que nos van a exponer el tema. Entonces, Jan, también quisiera preguntarte un caso de éxito, son muchos realmente, porque tú con tu trayectoria obviamente tienes mucha credibilidad y mucho profesionalismo. Cuéntanos una historia como que te haya pasado y te haya impactado bastante en tu trabajo. Bueno, en realidad tengo bastantes casos, bastante experiencia con casos resueltos, resolución satisfactoria, ¿no? Um, lo que pasa es que yo tengo como que enmarcados estos temas, ¿no? Porque por alguna razón que yo desconozco hasta el día de hoy, me ha tocado bastante tema extraterrestre, ¿no? Tema extraterrestre, que ha sido cosas que a mí me han sorprendido bastante. Me ha tocado Eso es temas muy energéticos, interesante. es todo un mundo aparte, es un mundo aparte, ¿sí? Eso sí. Las fenomenologías de la hipnosis son pues precisamente estos contactos extraterrestres, contactos espirituales, con familiares que han fallecido, que ya no están, vidas pasadas, son parte de la fenomenología de la hipnosis. Hay que abrir bastante la cabeza para poder entender si esto es real o no es real. Yo siempre defiendo la teoría de que nosotros como terapeutas no llevamos el trabajo de creer si es verdad o no es verdad, pero dentro de ese proceso, sea verídico o imaginativo de la persona, encontramos la resolución a su problema. Entonces, importa poco si es verdad o es mentira, pero hay ciertos casos, ciertas particularidades que hacen sospechar que estaríamos ante fenómenos totalmente verídicos, ¿sí? Te voy a contar un caso para que ahondemos en una vida pasada. Sí. Llega una jovencita que tenía, de un momento a otro, ¿sí? Más o menos a los 13 años, comenzó a manifestar un temor, agorafobia, un temor al grupo de personas, ¿sí? Y a experimentar ansiedad, ataques de pánico. Se encerraba en su cuarto, los sonidos fuertes la molestaban mucho, por ejemplo, la licuadora, la secadora de cabello, ¿sí? La explosión de los cohetes en fines de año, ese tipo de cosas la volvían como que nerviosa, ¿sí? Se tapaba, se encerraba en su cuarto, apagaba la luz y se cubría con una manta, ¿vale? Entonces, eso comenzó a afectar ya su vida convencional, ya no quería ir al colegio, ya no quería participar de la escuela, ella, recuerdo que asistía a los Boy Scouts, ya no quería ir a los Boy Scouts, la chica, la niña, sí, o sea, estaba muy timorata, ¿no? Estaba bastante introvertida, y esto iba de peor en peor, iba en avanzada y no había cómo controlar la situación. Entonces había pasado por psicólogos, psiquiatras, especialistas, neurólogos, no se encontraba una resolución al tema. Comencé a tratarla y pasaba una cosa muy curiosa en las sesiones. Habían pequeños rasgos de aparentemente una vida pasada. Ella comenzaba a narrar primero que se veía como un chinito, flaco, 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 famélico. En otra de sus sesiones veía que estaba segando arroz, ¿sí? Que estaba haciendo cortes de arroz. En otro se veía más chiquitito, siguiendo un grupo de personas que estaban todas desprolijas, con la ropa trajuda, con los sombreros, con bolsos, con ropa que llevaban ahí, caminando por un lugar, todos flacos, con sed, el sol que quemaba, o sea, veía una serie de escenas que no podíamos entrar ni abordar por completo, eran pequeños pedacitos de una aparente vida pasada. La chica sanaba un poquito y a la semana siguiente le volvían los síntomas. Sanaba un poco y a la semana siguiente le volvían los síntomas. Por eso es tan importante encontrar el origen. De ahí la exposición del día que me toca a mí exponer, que voy a hablar del origen, ¿no? ¿Por qué? Porque esta niña, a pesar de que trabajábamos emocionalmente y buscábamos orígenes en su presente, no se hallaban.
¿cierto? Entonces el cambio era relativo, no era constante, ¿no? Entonces yo recuerdo que en su sexta sesión aplicamos una técnica de programación neurolingüística que se llama la línea de vida, ¿sí? Y empezamos a aplicar esta línea de vida donde comenzamos a retroceder y a hacer contacto con ese reflejo de su vida anterior. Y cuando entramos, porque ese ejercicio lo hicimos conscientes, ojo, y cuando ya llevamos al estado de trance, ¡pum!, bomba atómica. Apareció todo el recuerdo de la vida pasada, con lujo de detalles, ¿sí? Una comunidad de orientales que estaban en una zona que estaba siendo atacada por militares americanos, ¿sí? Y que se creía que estas personas tenían o protegían a militares japoneses, ¿no? Entonces llegaban y disparaban y mataban a diestra y siniestra a quien encontraban. Entonces, como las comunidades que estaban en ciertas zonas ya estaban atentas a la situación, lo que hicieron fue túneles, huecos, bajo tierra, ¿sí? O sea, acababan como una habitación bajo tierra, hacían una entrada pequeña, por ahí se metían todos, se escondían y tapaban pues con tierra, con hierba encima para que no se notara. Un túnel, pero no era un túnel, en realidad era una cueva, ¿sí? Porque no tenía salidas, era la única entrada y la única salida, ¿sí? Y estaba bajo tierra, o sea, como que no habían tenido tiempo de hacer algo mucho más grande, ¿no? Pero estaba bajo tierra todo eso. Entonces, a sabiendas de que ya venían los aviones, venían los militares, todos iban corriendo a ese lugar y se escondían. Bueno, estaban bajo tierra, todo estaba en oscuridad total y tenían que hacer silencio sepulcral, ¿no? Entonces habían niños, habían adultos, habían todo. En eso se escucha pues afuera que están gritando, que están disparando, que no sé qué, abren la tapa y comienzan a disparar de frente dentro del hueco. Entonces, ¿cuál era la idea de ellos? Salir corriendo los mayores y dejar a los niños y a las mujeres al fondo. Entonces, los que podían salían y mientras los perseguían a ellos, los demás salían y buscaban refugio, ¿no? Y así fue. Su hermanito, que tenía aproximadamente 7 años y él tenía 3 años en esa experiencia de vida, salen corriendo y se meten a los matorrales mientras perseguían a los adultos, ¿vale? Comienzan a correr hacia los matorrales y comienzan a disparar. Y ya el hermano mayor, que lo cargaba en brazos, le roza la bala la tibia del pie derecho, de la pierna derecha, y comienza a salirle mucha sangre, pero el niñito corría hacia un lugar que aparentemente ya habían pactado, otra comunidad que los podía sostener, ¿no? Que ya habían pasado por esta situación. Entonces corría hacia la otra comunidad, pero el niño había perdido tanta sangre que realmente llega a las justas a la otra comunidad y muere, ¿sí? Y quedé chiquitito de 3 añitos deambulando en las calles sin saber qué hacer, simplemente caminaba por las calles y narra como un señor lo acoge, lo mete a una caja y les da unas especies de raíces sancochadas. Ese era su único alimento, ¿sí? Entonces estas raíces las sancochaban y le daba y comía esta raíz, como una yuca, para poner una idea, ¿no? Una yuca que es un tubérculo de acá de Perú. Entonces le daban eso y de eso se alimentaba. Termina la guerra, porque me narró toda la historia, pero mira cómo vino todita la historia completa, ¿sí? Estamos hablando de una niña que tenía 14 años, o sea, no había forma de que haya inventado la historia. Ahora, ¿cómo se activa la historia? Porque como se activó la historia fue muy interesante. Le habían dejado un trabajo de colegio para que hiciera el análisis, en literatura, el análisis de una historia descargada de internet. O sea, tenían que descargar un video de una película corta, un cortometraje, y tenían que analizar ese cortometraje para presentarlo al colegio después, ¿no? Pero esa niña no hizo el trabajo hasta el último momento. Llegó el último momento, se metió a internet y descargó un video manga, ¿sí? Estos videos japoneses. Descargó un video manga y dijo, lo veo y después le digo a la maestra, pues hago mi presentación verbal. Y llevó eso, y cuando vio el video, porque ni siquiera tuvo el trabajo, no se dio el trabajo de ver el video completo. Entonces, cuando descargó el video y estaba en clase muy atenta, porque ahí entró en estado de trance, ¿cierto? Porque lo que hace la persona cuando está muy concentrada, viendo un punto fijo o en este caso una película, estaba abstraída, entra en trance y se activa el recuerdo de esa vida anterior, que tenía mucho que ver con lo que estaba viendo en el video. El video justo hablaba de un niño perdido en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O en una guerra, no en la Segunda Guerra Mundial, sino en una guerra, un niño perdido en una guerra. Entonces, eso activó el recuerdo automáticamente, el recuerdo de esta vida anterior, ¿sí? Ahora, para terminar la historia que te estaba contando. Después de que pasa la guerra, los llevan a unos orfanatos. En estos orfanatos les buscan familias adoptivas para poder salir adelante, porque estaba repleto de niños que no tenían papá ni mamá, ¿sí? Entonces lo encomiendan a una familia, y ahí está el recuerdo de esta familia donde se dedicaban a segar arroz, ¿no? Estaban con unas guadañas, una especie de guadañas o hoz que estaban segando arroz,
y él estaba flaco, famélico, o sea, como burro de carga, lo utilizaban para trabajar y lo trataban muy mal, ¿sí? Entonces él pasa penurias y mira cómo es, esta niña, y aquí hay una cosa muy interesante, esta niña tenía 14 años de edad y tenía diabetes, ¿sí? O sea, venía con esta sintomatología de la diabetes. La diabetes dentro de la biodescodificación tendría mucho que ver con el azúcar en la sangre y generalmente está relacionado a lo que vendría a ser falta de amor, falta de cariño, ¿verdad? Pero esa falta de amor y falta de cariño no era de su familia actual, porque su familia actual la adoraba a la niña, ¿sí? Era hija única y le daban de todo. Era de esa vida anterior en la que había perdido a sus padres y no tenía este contacto. Por eso viene y en sus primeros años de vida manifiesta la enfermedad, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante más o menos cuando nosotros buscamos el origen, detectar si algún niño viene con una enfermedad a temprana edad, es porque eso no viene necesariamente del presente, puede venir de una vida anterior o del proceso del embarazo de la mamá, ¿sí? Es importante tener esos conocimientos para que podamos saber cómo abordarlos. Bueno, la cosa es que escapa de esta familia, ¿sí? Es como una película, como un largometraje, discúlpeme que estoy pero ahondando en toda la historia porque es muy interesante. Escapa de esta familia y comienzan a buscarlo con perros, ¿no? Lo buscaban con perros para encontrarlo y él se esconde, ya tendría más o menos 17 años, se esconde debajo de unos matorrales, una cosa que lo cubría. Y tenía mucho miedo de salir de ahí, porque si salía lo iban a atrapar. Entonces espera un día, espera 2 días sin salir, muriéndose de miedo, y al tercer día, cuando intenta salir, el cuerpito ya no le da. Muere de inanición, lamentablemente, ¿no? Y eso se ve manifestado en su presente ahora, ¿no? Entonces fue todo un trabajo. He escuchado a mi amigo Brian Weiss hablar de que en las terapias regresionales, cuando uno recuerda una vida anterior, a veces basta con que el consciente se haga consciente, valga la redundancia, de esa vida anterior para que comience a trabajarla. Yo discrepo un poquito, yo pienso que se tiene que trabajar sí o sí en sesión. No podemos esperar que la mente haga ese análisis y resuelva, porque con el solo hecho de saber que viviste esa vida, está bien, es un punto a favor, pero si tú no trabajas esa experiencia de vida en ese pasado, lamentablemente no se va a manifestar en el presente. Y en el presente hay que ver qué lo detonó. Y el hilo conductor, o la emoción conductor en este caso, fue la tristeza, el desamor, el abandono, la sensación de no estar integrada dentro de una comunidad, de haber perdido a padre y a madre, ¿no? Un dolor profundo, ¿no? De ausencia, de no pertenencia. Entonces todo eso se tuvo que trabajar profundo para poder liberar la emoción y que la niña pues manifieste el cambio, ¿no? Es una historia muy bonita, muy linda, Unas pero historias muy fue dando poco a conmovedoras. poco. Sí, muy conmovedoras, muy conmovedoras. Respecto, por ejemplo, tenemos el caso del maestro Ryan Weiss, que él documentó muchas experiencias a través de sus Sí, libros. Lo mismo el maestro Aurelio Mejía, por citar algunos. También tú estás en ese camino de documentar, ya se estás sí. adelantando algún libro o algo, cuéntanos. Sí. Tengo un libro muy bonito que estoy preparando, que la verdad no tiene fecha todavía de salida, porque cada vez le agrego más cosas, que se llama 360, el retorno, ¿no? En el que narro precisamente, está fallando mi luz, narro precisamente el proceso que debe hacer el ser humano desde que empieza su camino hasta que se encuentra, ¿no? O sea, 360 efectivamente, no es 180, sino 360, porque se tiene que reencontrar, ¿vale? Es el proceso en el que pasa por la oscuridad, pasa por la luz, pasa por el reconocimiento, la aceptación, integración, el punto medio, el punto de equilibrio, ¿sí? El punto del observador y finalmente el de la iluminación, ¿no? Entonces, todo un proceso para llegar a este camino que lo estoy narrando desde mi conocimiento como terapeuta y desde la cantidad de historias que estoy transcribiendo a este libro como apoyo, ¿no? También ahí probablemente algunas técnicas que voy a compartir para que las personas que están iniciándose en el tema de hipnosis tengan algunos recursos adicionales que puedan servirlos. Esto es un libro bastante bien elaborado, va a tomar su tiempo todavía, pero es un proyecto muy bonito a futuro. 360, el retorno, ténganlo en mente. Bueno, tengan, sí, ténganlo en cuenta para cuando salga ya en la divulgación de este libro, para consultarlo, leerlo, enamorarse de él. Jan, hace poquito vimos que sacaste a la luz, se llama Séptimo Halo, es que se llama tu... Séptimo halo, sí. Sí, cuéntanos un poquito sobre este proyecto.
Gracias, gracias Lilian. Séptimo Halo empezó antes de la pandemia de manera física, ¿sí? O sea, teníamos un local donde teníamos espacios para dar talleres, para hacer sesiones, donde la intención era trabajar con muchos terapeutas para poder brindar este servicio. Pero lamentablemente pues vino la pandemia y esto conllevó a que no pudiésemos mantener el espacio, tuvimos que cerrarlo. Sin embargo, como las terapias se vienen dando a través de Internet, como las terapias se vienen orientando a través de Internet, se vienen resolviendo muchos casos porque no hay en realidad inconvenientes, ya que la persona que entra en estado de trance entra en estado de trance precisamente por el acompañamiento verbal del terapeuta. No hace falta que la toque ni porque yo tenga un poder especial, ¿no? Simplemente es por ese acompañamiento verbal que la persona va sometiéndose siempre y cuando quiera sanar a ese estado de trance. Entonces, gracias a eso, hemos decidido reabrir Séptimo Halo, que es 7MO, Halo, ¿sí? HALO.com, Séptimo Halo, es el centro holístico de terapias integrativas a través de Internet, ¿no? Donde tenemos biodescodificadores, tenemos terapeutas en hipnosis, tenemos Reiki, tenemos Theta Healing, próximamente se está integrando una médico, sí que también va a hacer análisis médicos, vamos a trabajar con medicina alópata junta, vamos a trabajar con una psicóloga también dentro del centro, o sea, es un proyecto muy bonito, muy interesante y que está abierto a todos los terapeutas que quieran trabajar dentro de nuestro centro, ¿no? Es un centro que está ayudando bastante a las personas que tiene, digamos que, tarifas accesibles, ¿no? Hay también algunas actividades que vamos a hacer, como webinars gratuitos. Por ejemplo, todo este mes estamos abordando lo que es la ansiedad, ¿no? Estamos sacando talleres, estamos sacando un webinar que sale a fin de mes con todos los terapeutas hablando específicamente de la ansiedad para que la gente sepa un poco más qué es la ansiedad, porque la ansiedad no es solamente ansiedad como tal, ¿no? Hay bastantes tipos de ansiedad, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo ello. Bueno, es todo un tema muy interesante que si ustedes quieren aprender o saber más de ello, nos pueden seguir a través de Instagram Séptimo Halo, a través de Facebook Séptimo Halo o a través de nuestra página web www.septimohalo.com. Gracias por permitirme explayar un poquito sobre el tema, mi querida Lili. No, son necesarios estos espacios para que la gente se convoque, para que sepa que hay otras herramientas o las mismas que conocemos de la hipnoterapia, todo lo que tú has mencionado, que son de apoyo a estas situaciones emocionales de las personas que deben de estar pasando por situaciones difíciles. Por ejemplo, el tema del coronavirus, que siempre lo traigo pues a colación porque digamos no deja de pasar de moda, siempre está presente porque infortunadamente, por ejemplo, en este país estamos encerraditos, nos tienen con muchas restricciones y me imagino que en Perú también. Pero entonces desde el campo de la hipnoterapia también has manejado pacientes con coronavirus y cómo te ha ido. Sí. El ser humano no es para estar encerrado en principio, ¿sí? El ser humano es un ser social y por ende le gusta su libertad, ¿no? El encierro ha conllevado a mucha sintomatología como depresión, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, nervios, o sea, una serie de sintomatología que, gracias a Dios, es abordable a través de la hipnosis y resolvible fácilmente. Pacientes directamente con COVID. Bueno, yo participo de una idea, no puedo decir que es la verdad, cada uno tiene su propia verdad, pero yo participo de una idea. El miedo para mí es un factor clave en este tema. El virus existe, es cierto, ¿de acuerdo? El virus existe, no hay la menor duda. Pero ¿por qué a algunas personas le pega y a otras personas no? ¿Por qué empezó con los ancianos y no empezó con los jóvenes, ¿cierto? Entonces, ahí hay un factor importante y es el miedo. Por ejemplo, una persona adulta mayor tiene como un programa metido en su cabeza, que ya se encargó el sistema de meter ese programa en nuestra cabeza, y para fortalecer ese programa la jubilación pues cae a pelo, ¿no? Porque cuando te jubilan, tú ya empiezas con el programa de que empezó tu descenso y tu camino hacia la tumba, ¿no? Hacia la muerte. Entonces tú ya vienes con ese programa metido en la cabeza con la idea de una posible muerte en algún momento de tu vida. Es más, estás atento a esa posibilidad de que en algún momento se te pare el corazón o que un derrame cerebral o que alguna enfermedad termine contigo. Entonces ese programa ya está metido ahí. Aquellas personas que sienten miedo a la muerte, ¿sí? Para que tengas una idea, la simbología de la vida es el respirar, ¿sí? Mis pulmones representan la vida. Cuando una persona teme a la muerte, en biodescodificación lo pueden analizar y verificar, cuando uno teme a la muerte, generalmente aparece sintomatología en los pulmones, ¿no? Una serie de sintomatologías cuando hay miedo a ese futuro, miedo a morir. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando salimos del vientre de mamá es respirar por nuestra propia cuenta. Entonces, todo aquello que simboliza la vida tendrá que ver con la
respiración. Entonces, cuando entra el virus y hay miedo a la muerte, miedo a la vida a futuro, cuando no hay una proyección a futuro, ¿qué se afecta? Directamente los pulmones. Ahí es donde pega el bichito. Y ¡pum! Se expande a partir de todo el sistema respiratorio, ¿no? Ahí es como comienza a prosperar el virus, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo genera química hormonal negativa. Esta química hormonal negativa necesariamente afecta el sistema inmunológico, lo vulnera. Y el sistema inmunológico queda completamente a despensas de aquel bicho que vaya a entrar, ¿no? Entra el coronavirus y hace lo que le da la gana, ¿no? Comienza a triunfar ahí adentro porque, bueno, estamos nosotros con ese temor en sí. Y esto se da en la mayoría de enfermedades y patologías, ¿no? Cuando una persona tiene miedo, que, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Cuando tú vas donde el doctor y el doctor te dice, bueno, señor, usted tiene cáncer en grado 4 y le quedan exactamente 6 meses de vida. Que fuese adivino el doctor, ¿no? Pero te da esa información y tú asumes esa información como verdad. ¿Por qué? Porque viene de una persona de cargo jerárquico mayor y tú aceptas esa realidad en tu vida y se genera un temor dentro tuyo. Ese temor vulnera tu sistema inmunológico y automáticamente ese cáncer te mata efectivamente 6 meses cuando te lo dijeron, ¿sí? Pero si tú dijeses, a ver, yo no acepto esta idea de que me voy a morir en 6 meses, comienzo a proyectar mi vida con objetivos, comienzo a abordar el origen, porque, ojo, el cáncer y muchas enfermedades tienen origen emocional también, comienzo a abordar qué cosa me está manifestando, porque lo único que me está manifestando la enfermedad es algo por resolver. Hey, te estoy llamando la atención, aquí tienes algo que resolver, no lo resuelto a tiempo y eso finalmente termina en una enfermedad, ¿cierto? La sintomatología es eso a que no le haces caso, la emoción a la que no le haces caso que está en su máxima expresión. Y no necesariamente te mata, ¿sí? A las personas que nos están viendo que no son terapeutas, les aconsejo leer un poco de la nueva medicina germánica de Rick Hammer, ¿sí? Para que ustedes tengan, para que ahonden un poco en el tema y entiendan cómo las emociones se convierten en enfermedades y el éxito que tuvo el señor Rick Hammer con el abordaje precisamente del cáncer, ¿sí? Luisa Hay también hizo su investigación, Enrique Corbera, y bueno, muchos otros que ya han desarrollado la neurobiodescodificación, la biodescodificación, la neuroemoción. Bueno, hay un montón de técnicas que han salido, todas las bios que han salido después de la nueva medicina germánica, pero que cada una de ellas trae información muy valiosa que, digamos, decodifica el origen de las enfermedades. No solamente es físico. Es por eso que cuando la medicina alópata aborda un cáncer, al cabo de 5, 8 años, 10 años, vuelve a aparecer el cáncer, porque el origen de ese cáncer no es solamente físico, ¿sí? No es solamente celular, no es genético para nada, es emocional, ¿sí? En algunos países adelantados, como por ejemplo Alemania, se trabaja de la mano con herramientas como la psicología, la psicoterapia, la hipnoterapia, para abordar los temas emocionales que ya saben origina el problema de la enfermedad, o la enfermedad como tal, ¿no? Listo, muy bien explicado, o sea, podemos apoyarnos también en la medicina germánica que tú dices, la biodescodificación, todas esas cositas que se han derivado de estos estudios que tuvo Rick Hammer. Gracias a Jan también por ese apunte. Les contamos que estamos en la antesala al congreso que se realizará el próximo 22 de mayo. Vía internet, puede hacer por las redes sociales del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas y es completamente gratuito. Aprovechen que no vamos a cobrar. Este es un evento completamente gratuito dedicado a todas las personas que están interesadas en el tema de la hipnosis. Se llama Conociendo la Hipnosis. Para alguien en especial, ya digamos alguien que no conoce en hipnosis, que vamos a tener esas personitas en la charla o en el congreso, ¿cómo entras tú como para contarles qué es una herramienta que les sirve terapéuticamente para sanar? ¿Cómo haces ese abordaje? Alguien bien escéptico, por decir, no, es que eso, yo no creo en eso ni comiéndomelo. ¿Cómo le explicarías tú esa información? Bueno, es muy importante el rapport, ¿no? La conversación, la empatía que se va a generar en ese primer contacto con el paciente. Yo siempre pienso que una persona que viene a resolver un problema, o sea, ya se hizo consciente de que tiene un problema, sea una adicción, sea una patología, sea una sintomatología, si ya la persona viene con el conocimiento de la hipnosis es porque hizo una previa investigación o alguien se lo mencionó y le dijo, busca a esta persona, ¿vale? Entonces, ya la persona viene como que predispuesta. Es igual como cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿por qué estas personas en un teatro cuando hacen hipnosis shock entran con tanta facilidad en ese estado tan profundo? Porque esas personas ya saben que van a ser hipnotizadas. Están yendo a un programa donde el que va a realizar el show es un hipnotista. Entonces van predispuestas, ya hay una predisposición. Entonces igual, cuando una persona viene a sesión,
Si viene por propia cuenta con deseos de sanar, mira, es muy sencillo. El rapport, la entrevista va a ser muy sencilla, porque viene a descubrir algo que no conoce y todo le va a parecer atractivo, ¿sí? Dependiendo de cómo se lo cuentes, ¿no? Dependiendo qué cara le muestres de la moneda, ¿vale? Porque también le puedes mostrar la parte fea y definitivamente termine más asustado que comprometido a realizar el proceso. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo se va a abordar este tema de la hipnosis y cómo se va a orientar a la persona para que tenga deseos. Desde el rapport tú empiezas a hacer una especie de hipnosis que se llama hipnosis conversacional. Cierto tipo de palabras que van a ayudar a reflexionar a la persona. Ahí, por ejemplo, valiosísimo el coach, ¿no? El coach, la programación neurolingüística, valiosísima herramienta para poder empezar a generar cambios desde la primera conversación. Por ejemplo, dentro de mi método, la primera sesión que tiene el paciente conmigo, y a veces algunos terapeutas me lo discuten, pero la primera sesión que tienen conmigo es necesariamente una entrevista, ¿sí? Porque en esa entrevista yo ayudo a que la persona reflexione sobre aquello que podría ser el origen de su problema y que entienda cómo va a funcionar el proceso de la hipnosis, ¿sí? Entonces yo me demoro más o menos 1 hora y media en sesión y en esa hora y media, por lo menos 1 hora, 1 hora 20, 1 hora 10 es entrevista, ¿sí? Una entrevista bien detallada. Yo lleno una ficha con esa persona y esa ficha me va a permitir llevar un rastreo posterior de si estoy haciendo o no el trabajo correctamente. Y te explico por qué. Por ejemplo, vamos a ver. Viene una persona y me dice que su problema es miedo, ¿sí? Siente como que un bloqueo porque nada de lo que empieza se concreta y que el miedo es constante, ¿sí? Que tiene constantemente miedo a hacer una cosa, a tomar decisiones, siempre tiene que estar pidiendo permiso o a veces él mismo se boicotea en el momento de tomar una decisión. Entonces, esto es miedo. Ya sabemos que hay un factor miedo, no hay seguridad en la persona. Entonces, ¿qué hace mi parte consciente? Cuando yo, por ejemplo, decido invertir en un negocio, voy a invertir en un negocio, tengo un capital y quiero invertirlo, pero comienza ese pensamiento negativo en el que yo viajo a futuro y ese futuro es incierto y ese futuro es desastroso y ese futuro perdí mi plata. Listo, entonces ¿qué hago? Mejor me invierto, sigo juntando, ¿vale? Sigo generando ingresos por ahí al banco nada más. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque mi consciente lo que ha hecho es meterse al subconsciente, ha encontrado un registro que yo ya experimenté antes, lo ha traído al presente, lo ha comparado y ¡pum! Bomba atómica. O sea, quiere decir que mi miedo viene de un registro anterior. Entonces, mi mente está yendo a algún momento de mi vida donde yo he experimentado algo similar. Está bien, listo. Empezamos a trabajar en hipnosis, en la entrevista ya más o menos determinamos cuál podría ser el factor de miedo. Digamos que la persona vio a su papá que tenía mucho dinero, que llegaba a la cima del éxito y por una mala inversión, una mala jugada de dinero se vino abajo. Entonces él comenzó a registrar esta situación como que invertir o tener éxito podría ser también o existir la posibilidad de sufrir una caída abrupta y de repente no tener ni hasta para comer. Entonces eso ya lo tengo registrado. Ok, entonces aparentemente ese es el origen. Listo, voy, abordo el problema, resuelvo, la persona se siente muy bien, fantástica, pero más adelante cuando tiene que resolver un asunto, el miedo sigue latente. ¿Por qué? Si yo ya aparentemente resolví el origen, porque la mente no es once. Si yo le quité un miedo a la persona, ¿sí? Si yo le quité un miedo a la persona, la mente va a ir a ese registro, va a tratar de encontrar ese registro y ese registro ya fue cambiado. Entonces la mente dice, espérate, pero miedo tiene que existir, lo voy a sacar de alguna otra parte. Entonces va a buscar otro registro similar y lo va a traer. ¿Me entiendes? Quizás el miedo ya no va a tener la misma connotación que tenía antes. Quizás sea un poquito fácil de vencer, pero todavía está el miedo. ¿Por qué? Porque la mente no solamente va a ir a ese registro que probablemente fue el origen, va a buscar cualquier otro evento que tenga miedo de por medio. Entonces, en el momento de trabajar el miedo, no se puede trabajar solo un evento, se tiene que trabajar todos los demás eventos que generaron miedo a la persona, al menos con el miedo en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, ahí resolviste realmente el problema. Y cuando utilizas el método Drive, empoderas a la persona, se da cuenta que tiene la sartén por el mango y cuando le toque invertir en un futuro, hará el análisis respectivo, contratará a las personas que harán el estudio de mercado y finalmente invertirá, sin temor alguno, porque sabe que podrá generar el capital en cualquier momento. Así diversifica su capital, tiene varios ingresos y probablemente eso lo lleve a la cima como venció su momento. ¿Te das cuenta? Entonces, no siempre el origen es uno solo, el origen pueden ser varios y hay que tenerlo muy en cuenta. O sea que hay que escarbar de alguna manera, ir hasta el origen principal, porque siempre
si hablamos de origen, es la primera vez que se inició esa sensación, esa emoción, y tú la vas a descubrir por medio de tu terapia, de tu método, y haces esa evolución o ese trabajo para que la persona descarte esa emoción y aquí en tiempo presente viva una situación distinta si se le vuelve a presentar, digamos, un acontecimiento con las mismas características de esa vez, o algo así. Tal Entonces ya cual. quedó sano, tal Claro, cual. porque pues, Vamos a sí, ver, sigue de acuerdo. tranquilo ya. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Dale. Sí, no, quería acotar ahí al respecto que hay un origen, hay un detonante, porque algo detonó la sintomatología, ¿sí? O el bloqueo, o la emoción, tú te das cuenta que ya lo que lo detona. Entonces, el detonante generalmente no es el evento, sino el detonante es la emoción vinculante, ¿sí? Eso hay que tener bien en cuenta como terapeuta. O sea, por ejemplo, tú dices, ok, de repente yo sentí ese miedo a invertir en el momento en el que vi o me propusieron un negocio y yo tenía el capital para invertir, pero sentí tanto miedo que me tiré para atrás. Entonces, el evento de querer invertir no es el problema, el evento es el miedo que yo sentí. Entonces, ese miedo es el que tenemos que rastrear en diferentes escenas de la vida de la persona. Hay que tener muy en claro la emoción vinculante para poder resolver. Entonces, ahí se busca, se rastrea todos los miedos, no solamente el origen, sino todos los demás miedos, ¿sí? Al menos dentro de mi técnica es así, ¿sí? Yo sé que a veces solo Ok. abordamos el origen y ya está. No, para mí sí necesito de todas maneras resolver los demás miedos para saber que hice un buen trabajo y que eso no se va a repetir en ningún otro momento. Y el empoderamiento que tú haces tan especial, o Sin sea, duda. fuera de eso que me sanas, encontrarás en mí o en el consultante los recursos necesarios para yo empoderarme y tener esa situación como saberla manejar. Gracias a Jan por École. esta información. Bueno, ahí van conociendo el ADRAC para que las personas que quieran contactarlo lo puedan hacer a través de sus redes sociales, a través del directorio del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Vamos a saludar a Katia Flores en Perú. Esther Won se llama. Saludos, siempre es maravilloso escucharte, ya, mi maestro. Y Sofi Astudillo también nos está saludando. Hipnoterapia Yerena también dice que el miedo genera más oxitocina. Gracias a Hipnoterapia Rellena de Carlos, ¿cierto? Andrés Alberto Flores, también compañerito, dice un gran maestro Jean Paul y compañero, saludos a los dos, saludos a ti Andrés, muchas gracias. Dice por acá se me fue el comentario. Raúl acá nos hace un comentario, vamos a leerlo. El no vivir en coherencia genera desequilibrio a nivel mental y eso repercute en las emociones y esto en la parte física. Es lo que estaba explicando también Jean Paul en sus comentarios de la técnica. Aquí se nos borró media pantalla, pero vamos a leer un poquito. Juan Chanchet desde Ecuador dice, buenas noches Jean Paul y Lili, hola, hola Juan. Estimado Jean Paul, nuestro objetivo es que cualquier técnica que apliquemos llevemos a la persona a un cambio en los procesos inconscientes, con lo que se consigue de forma más rápida la resolución de sus conflictos psíquicos y restablecimiento emocional. A tu parecer y tu experiencia, ya nos está preguntando Juan, es por tu experiencia, ¿podrías decirnos qué y cómo están ocurriendo esos cambios en una terapia? Gracias y saluditos. Gracias, Juan. Claro que sí, mi querido Juan. Cuando nosotros enfocamos en ese origen emocional que está generando el problema, ¿sí? Cuando nos enfocamos en ese origen emocional que está generando el problema, y empezamos a generar una reprogramación mental, porque la persona reprograma, toma conciencia del evento, toma conciencia de cómo esa situación la persona le dio mucho valor, le dio mucho peso. Para poner un ejemplo, el ejemplo de la señorita que llega a mi consulta flaquita como si fuese pues un dedo meñique, como si fuese un lapicerito, y cuando comienza ella, cuando yo comienzo a preguntarle cuál era el problema, ella me dice que en el espejo se ve gorda, ¿no? Entonces yo tenía un espejo y la llevo y le digo, mírate en el espejo. Se mira en el espejo y me dice, pues bueno, sí, me veo gorda. Y yo le digo, ok, pero vamos, seamos sinceros. Mírate en el espejo y dime con sinceridad, ¿estás gorda o no estás gorda? No, bueno, yo sé que estoy flaca, definitivamente, ¿no? Yo sé que estoy flaca, pero bueno, me veo gorda. Ok, entonces toda tu vida has tenido este problema porque yo tenía anorexia, había pasado por bulimia también. ¿Desde cuándo tienes este problema? Desde que soy niña tengo este problema. Bueno, entonces a través de la hipnosis regresamos a ese momento de su infancia donde ella se ve que es una gordita feliz, ni siquiera una niña de contextura convencional, una niña gordita, pero era feliz, ¿sí? Era realmente feliz. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué se genera este tema? Porque en un momento una niña en el salón
que se había trasladado de otro colegio a mitad de año, creo que fue de primero de primaria, le pone la mano en el pecho y le dice, oye, ¿sabes qué? Porque se quiso acercar a un grupo donde estaban un grupo de amiguitas con las que ella jugaba antes, ¿no? Y agarró una de ellas y le dijo, oye, vamos a jugar. Y la chiquita nueva le puso la mano en el pecho y le dijo, oye, momentito, este es nuestro grupo. Acá todos somos flaquitas, estilizadas, y tú eres gordita. Tú eres, es más, ni siquiera gordita, tú eres gorda, acá no perteneces, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezó toda esta vorágine, pues, de una y otra, problemas alimenticios, se hizo consciente de su peso y eso arruinó su vida por completo. Entonces, cuando yo le pregunto quién es culpable de la situación, dice ella, ¿no? Por lo que me dijo, no, no es así. Entonces, ahí donde la persona se hace consciente, recién cae en la cuenta de quien le dio peso a las palabras de esa otra niña fue ella. Quien asumió todo ese costal encima y se arruinó la existencia fue ella. Entonces, eso es lo que pasa en hipnosis. La persona reflexiona sobre lo que estaba acostumbrada a hacer, a buscar culpables. Reflexiona, toma conciencia y eso empieza a generar un cambio. Pongamos esto. Si mi mente, pensando en eso desastroso, genera química hormonal negativa dentro de mi organismo y cada que lo recuerdo vuelve a generar esa química hormonal negativa, eso va a intoxicar mi organismo. Se llena de cortisol, se llena de adrenalina negativa y eso intoxica mi cuerpo. Las maneras que tenemos de exteriorizar, de sacar el cortisol de nuestro cuerpo, es a través del sudor, de la excreta o la orina, ¿cierto? Entonces, si yo excreto, orino como lo hacen todos y encima no hago ejercicio, entonces mi cuerpo va a tener una demasía de esta sustancia, de esta química hormonal negativa. Cada 15 minutos nosotros tenemos un sistema de autorregulación que se llama homeostasis. El sistema de homeostasis regula, generando la química hormonal positiva, regula el cortisol. Pero no es suficiente si yo le doy todo el día como si fuera chicle, como si estuviera rumiando una y otra vez la emoción negativa. Entonces estoy generando constantemente esta intoxicación. Tarde o temprano eso se va a convertir en una somatización. Mi cuerpo va a buscar alguna fuga emocional para liberar esa carga dentro, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el síntoma. Ya sea que se manifieste como un tumor, como una enfermedad, o bulimia, o anorexia, o ataques de pánico, o ansiedad, o depresión, se comienza a manifestar de esa manera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio en este tema de su infancia, la persona la analiza de otra manera, si entiende que es responsable y finalmente toma conciencia de liberar, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo recuerde ese evento, ya no voy a generar la misma química hormonal. ¿Por qué? Porque ya lo resolví. Entonces, automático, y aquí hay una cosa que tenemos que hacer hincapié. La mente no diferencia simbólico de real, ¿vale? La mente no hace la diferencia entre simbólico y real, ¿vale? Entonces, eso que hemos hecho simbólico dentro de la mente de la persona, definitivamente genera un cambio en la mente de la persona. Entonces, si durante yo 30 años de mi vida he sufrido de anorexia, de bulimia, porque le he estado dando vueltas a ese asunto, al resolver el origen, mi mente va a empezar, obviamente que no es una varita mágica, ojo, no es una varita mágica, ¿sí? O sea, no es que de la noche a la mañana la persona dejó todo, no, pero ya se hizo consciente del problema y empiezo a regularme, a hacer el cambio y salgo. O sea, reeduco a mi mente y me doy cuenta que todo era mi responsabilidad, no mi culpa, mi responsabilidad. Irresponsablemente hoy decidí ser baja. Eso genera un cambio mundial. La química hormonal cambia y eso se va a manifestar en el presente de la persona. Entonces sí tiene una lógica, tiene una explicación, tiene un origen y gracias a la pregunta de Chanchay, porque nos permite, gracias Juancito, nos permite explicarlo con mayor nitidez. Gracias, hermano. Sí, gracias a Juan por la pregunta. Yo también quería preguntarte también, ya, por ejemplo, las personas preguntan o se hacen como las inquietudes cuando van a recibir una terapia y dicen, o sea que me vas a borrar los recuerdos para yo no, digamos, se separó del marido, ya no lo quiere, lo aborrece, me vas a hacer olvidar de eso. Entonces, ¿qué les estás explicando? ¿Qué les explicarías tú a esa persona en ese caso? Mira, me ha hecho acordar un caso, ¿ya? Viene una chica y me dice, su testimonio está colgado ahí en mi canal de Instagram porque es un testimonio muy sorprendente, ¿no? Esta chica viene y me dice, ¿sabes qué, Jean Paul? Estoy sufriendo de ansiedad, estoy sufriendo de depresión, tengo unos dolores muy fuertes, las veces que me vienen en el cuerpo, e insomnio. Terrible, necesito que me ayude. Vino con su amiga, ¿sí? Yo le digo, bueno, ¿cuándo empezó esta sintomatología? Hace un año. Fantástico. Quiero que retrocedas hace un año
un año y 6 meses, ¿sí? Más o menos en ese periodo, entre un año y 6 meses, o 6 meses. ¿Qué evento pudo haber activado esta situación? Bueno, yo que sepa, nada malo, nada pudo, en realidad no hay algo que lo haya detonado. Y su amiga que estaba ahí dijo, de repente lo de tu esposo, pues, no, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, no, lo que pasa es que yo tengo 15 años de matrimonio con una persona y me enteré hace un año atrás, ¿sí? Más o menos un año y 6 meses creo que fue, antes de que empezara la sintomatología, me enteré que él tenía un amante con la cual había estado 14 años. O sea, al año siguiente que nos casamos empezó una relación paralela. Y hace un año yo me entero, hace un año y tanto me entero que esta persona me estaba sacando la vuelta. Ah, ya, me entiendo. ¿Y no consideras que eso podría ser el detonante? Bueno, podría ser, pero ¿sabes qué? Ni me lo toques. A ese desgraciado ni me lo toques. No tengo yo, a él, con él no quiero, a él no quiero ni que lo veamos en sesión, ¿sí? Porque no voy a parar hasta desgraciarle la vida. A ese le voy a hacer pagar todo lo que me hizo. Yo le digo a su amiga, grábala, ¿sí? Grábala porque es la última vez que la vas a escuchar decir eso. No, te estoy hablando en serio, me dice la chica, de verdad, no quiero que me toques ese desgraciado. Yo digo, ¿qué pasaría si te digo que todo lo que tú estás experimentando tiene que ver exactamente con ese problema? No, que no. Mira, hagamos una cosa bien simple. Hagamos una hipnosis y hacemos un ensayo nada más. Le digo, quiero que te eches en el sillón y vamos a hacer un ensayo a través del cual tú vas a ver, vamos a poner un nombre, vas a ver a Virginia con todo el peso emocional encima y vas a ver a Virginia sin ese peso emocional. Una vez que veamos a esa Virginia sin ese peso emocional, tú me dices qué prefieres. ¿Te parece? Bueno, hagámoslo. Su testimonio está ahí en mi canal de Instagram, ¿no? Ella dice, doctor, pasaron 17 horas de la sesión que tuve con usted. Me levanto, miro a mi marido al lado y no puedo sentir lo que sentía antes. No entiendo, me dice, ¿qué cosa me hizo? No puedo sentir ese odio, lo veo y estoy neutra completamente, me dice, no puedo experimentar lo que experimentaba antes. ¿Qué hizo? Eso es hipnosis, ¿me entiendes? O sea, cuando llevas a la persona a reflexionar sobre la situación y se da cuenta que a pesar de que es una situación de pareja, a pesar de que es una situación complicada, puede resolverla, ¿sí? Que más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? San Alzheimer, ilumíname. Estoy tratando de recuperar la pregunta y se me fue por otro lado, creo, por contarte la historia. ¿Verdad? Por ahí va la pregunta, ¿cierto? Sí, era como ese aspecto, o sea, que yo ya me despojo de esa emoción, puedo recordar lo mismo, digamos, cuando me separé o algo que me hizo fulanito de tal o cualquier situación, puedo recordar ese acontecimiento, pero si yo ya sané a través de esa terapia esa emoción, vuelvo y recuerdo, no me olvidé, mejor dicho, no me borraron el cassette de ese Exacto, acontecimiento que fue la emoción. Eso es lo importante, pues, como exacto. aclarar, porque la gente dice, no, es que van y me borran el cassette allá. Y no Correcto, es totalmente. O sea, tú eres consciente del acto, tú eres consciente de la situación, tú eres consciente de que esta persona estuvo paralelamente con otra persona, pero tú eres consciente también que esa persona terminó y que está ahorita, bueno, cargándote ahí, haciéndose cargo responsable de lo que hizo, ¿no? Pero quiere estar contigo, o sea, lo hace por su familia, ya no quiere saber nada, te está pidiendo una oportunidad más. Ok, listo, tú eres consciente de toda esa situación, pero del peso emocional que te estaba dañando, ahora te das cuenta que ya no lo llevas encima tuyo. O sea, esa es la ventaja de la hipnosis. No te lleva a borrar algo, sino a reflexionar sobre algo, a hacerte consciente sobre algo. Entonces, una vez que tú tomas conciencia de eso y liberas, ¿sí? Te das cuenta pues, que puedes llevar la vida en paz. No importa que haya pasado lo que haya pasado, puedes llevar una vida en paz, ¿sí? Obviamente que la otra persona también tiene que pasar su proceso, ¿no? Porque definitivamente cuando una persona, en el caso ya de parejas, en temas particulares en pareja, siempre abordamos los dos, ¿sí? Siempre en el caso de cuando es una situación de pareja, se aborda con los dos, porque definitivamente el que esta persona haya llevado una vida paralela tiene un origen. Y efectivamente, yo trabajé con el esposo también. Hubo un origen para toda esa cuestión, ¿sí? Cosas que vivió cuando era niño y todo, y lo llevaron a hacer lo que hizo, pero finalmente estaba muy decidido a rescatar. Yo lo siento y les pongo, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? Porque la hipnosis se puede orientar en cualquiera de los dos sentidos. Terminamos la relación y son felices cada uno por su lado, o se dan una oportunidad e intentan rescatar la relación. ¿Qué es lo que ustedes desean? Piensen. Si no lo tienen claro, vengan a una próxima sesión con la idea clara y trabajamos en ese sentido, porque se puede trabajar en los dos sentidos. ¿Los liberamos por completo o los juntamos nuevamente? Y les damos una oportunidad. Yo correcto. soy pro familia, la verdad, pero siempre dejo que ellos decidan, ¿no? Sí, pero eso está bonita esa reflexión, o sea, dar las oportunidades. Siguen o ya se separan, pero en buenas maneras. Acá nos pregunta Dairon Roja, dice que si luego de llegar al origen
se hacen los anclajes? Los anclajes es un tema muy interesante que se va a tratar también, creo que lo tiene a Octavio cargo, Loza, sí, Octavio Octavio Raúl Loza. Loza, Exacto. Los anclajes son, en hipnosis, es una metodología muy, muy interesante en el caso, por ejemplo, de consumo o vicios, ¿no? En general, en vicios en general. El anclaje ayuda bastante, ¿sí? Los anclajes están muy vinculados a los sentidos. Por ejemplo, para una persona que sufre de insomnio, los anclajes habría que definir primero si la persona, cuál es el sistema representativo que tiene activo, si es visual, si es auditiva, si es kinestésica, si es ¿cómo se llama?, sensitiva. Habría que determinar cuál de estos sentidos tiene más desarrollado, ¿sí?, más exponenciado, para poder aplicar el anclaje respectivo. Vamos a ver. Pongamos que una persona es altamente olfativa, ¿sí? Y a través de un test que se hace dentro de la terapia, podríamos determinar si es altamente olfativa. Listo, entonces ya determinamos que es olfativa. Entonces lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, el olor de un perfume, ¿sí? Entonces tú le dices, en la próxima sesión, quiero que traigas un perfume, que te agrade el olor del perfume o que uses con frecuencia, trae ese perfume, ¿sí? Entonces, en el momento que trae el perfume, tú echas un poquito del perfume en un algodoncito, ¿no? Entonces vas a crear un anclaje olfativo. Dentro del estado de trance se lleva a la persona a ese estado de relajación profunda en el que se desconecta de todo lo que hay afuera y decide ahondar en un estado de sueño profundo. Y en ese momento haces que huela el perfume. ¿Cierto? Entonces ya generaste el anclaje, a ese anclaje se le pueden generar muchos otros sentidos, se le pueden colocar anclajes de tocado de dedos, bueno, una serie de métodos que se pueden utilizar para anclar a la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegue la noche, obviamente que para esto se tiene que analizar de todas maneras cuál es el origen del insomnio, porque tiene que haber un origen emocional, nada es gratis, todo tiene un origen emocional. Entonces, resuelto eso, fortaleces con el anclaje. La persona llega a la noche, se echa a dormir en su cama tranquila, echa su perfume, entonces se va a dormir, calcula más o menos ya la hora que ha programado en su mente para irse a dormir, 8 de la noche, ya está, listo, agarra su olor, lo huele y lo pone ahí al costadito de su almohada. Y se queda dormida profundamente. ¿Por qué? Porque ya está su mente, lo que hace con el anclaje es relacionar ese olor con un estado de sueño profundo hasta el día siguiente en el que suene el despertador, porque tiene que haber un anclaje para salir del estado de sueño profundo, ¿sí? Sueña su despertador y sale completamente refrescada, revitalizada, como nueva, ¿vale? Entonces se generan ese tipo de anclajes. Esto sirve para todo. La verdad que la hipnosis es una herramienta muy, muy poderosa. ¿Por qué? Prendámonos de una idea. Todo es mente. Lo que hay Todo aquí eso. adentro, lo que hay aquí me definen como ser humano. ¿Sí? Total. Todo lo que hay aquí me define como ser humano. Así es, gracias, Jan. Y si quieren saber acerca más de los anclajes, va a estar Octavio Loza desde México exponiendo este tema más amplio. Vamos a aprender mucho más sobre esos anclajes. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat ese día para el Congreso. Bueno, ya vamos a invitar a las personas, ya las que nos estén viendo, nos vean más adelante, vamos a antojarlas o decirle, animarlas a que se apunten a esta actividad académica del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas del Congreso. Invitémoslos. Sí, Te doy no la se palabra. olviden, chicos. Sí, gracias, Lilicita, gracias por la invitación, gracias por esa entrevista tan amena. A todas las personas que nos siguen, a todas las personas que siguen a CLH, el Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, no se olviden, ese 22 de mayo estamos llevando a cabo el Congreso Latinoamericano de Hipnoterapeutas, el primer Congreso Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Es un congreso completamente gratuito, o sea, no hay forma de que te lo pierdas, ¿de acuerdo? Vas a encontrarte con especialistas en esta materia que van a resolver todas las dudas que tengas y va a haber espacio para que tú hagas tus preguntas, así que no te pierdas el congreso porque vas a poder resolver todas esas dudas que todos tenemos con respecto a la hipnosis, ¿sí? Desde acá una gran invitación y un gran agradecimiento, mi querida Lili. No, a ti por haber estado acá en esta noche, haber compartido tus conocimientos, tus experiencias. Es muy bonito cuando uno conversa y le cuentan esas historias de vida. O sea, me pasó esto con esas experiencias de transformación. Yo quisiera, Jan, si de pronto nos da oportunidad de contestarle a Andrés Alberto Flores, nuestro compañero, Claro que sí. que nos está haciendo una preguntita ya para ir terminando el programa de hoy. Los esperamos el próximo martes con otro invitado del Congreso Latinoamericano de Hipnoterapia. Dice Jan, ¿qué pruebas aplicas para, perdón Andrés dice, Jan, ¿qué pruebas aplicas para saber qué es lo que predomina en el paciente? Olfativo, visual, auditivo o táctil. Generalmente la prueba que yo hago es dentro de hipnosis. Llevo a la persona al estado profundo y dentro de ese estado profundo la hago visualizar, por ejemplo, un conflicto con otra persona, ¿sí? Un conflicto con otra persona, una pelea con otra persona y que preste mucha atención
al olor del perfume de esa persona, que preste mucha atención a la simbología de su rostro, que preste mucha atención al sonido de sus palabras, que preste mucha atención a la manifestación corporal y si en algún momento la toca, ¿no? Es más, algo que la agarre de un brazo, la toque, que sienta esa sensación. Entonces ahí estoy, digamos, vinculando al evento toda la manifestación de sentidos, ¿no? Todos los sentidos los estoy vinculando al evento de la discusión. Después la llevo a otra escena en la que, digamos, está en su oficina trabajando y entra esta persona. Justo hicimos en un taller que dicté hace poco, hicimos el ejercicio en vivo y en directo con todos los que estaban ahí y pudimos determinar cuál era el sentido desarrollado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en el momento que entra la persona, digamos que tú estás escribiendo a máquina, levantas la vista y ves a la persona. ¿Qué te genera en el momento en que ves a esa persona? ¿Activa automáticamente la ira? ¿Activa automáticamente la cólera y el recuerdo de la discusión que tuviste? ¿No? Ok, sigamos entonces. La persona se acerca a otra persona de las que están dentro de la oficina y habla con esa persona. Su voz activó, entonces ya sabes que eres auditivo, en el otro caso ya sabes que eres visual. Si ninguno de los dos activó la sensación, comienza a acercarse de repente y sientes su olor, el olor de su perfume, y el olor automáticamente activa la energía negativa, entonces ya tiene determinado que es olfativa. Y si de repente ninguna de esas y te toca, digamos, te pone la mano en el hombro para decirte algo y te exaspera, ya sabes que eres sensible. Entonces así más o menos vas determinando cuál es el sistema que tiene la persona activa, porque dependiendo del sistema representacional activo, tú puedes determinar qué anclaje utilizar, ¿vale? Es una herramienta que utilizamos dentro de Hipnosis. Espero que les sea de utilidad. Sí, quedó muy clara la explicación. Agradecemos a todos haber estado esta noche con nosotros en la antesala al Congreso Latinoamericano de Hipnoterapia, conociendo la hipnosis, el próximo 22 de mayo. A gente, ya sabe que desde las 9 de la mañana, hora Colombia, va a estar la programación en nuestras redes sociales del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas. Bueno, vamos a despedirnos ya de... bueno, dice Andrés que muy gracias. Sí, perfecto ya, muchas gracias. Quedó cualquier otra dudita, vayan apuntando sus inquietudes y aprovechen para el día del Congreso que van a estar toda la plana de los profesionales explicando qué es la hipnosis desde los diferentes ámbitos que se maneja para que ustedes hagan sus preguntas. Bueno, ya me despido de ti y los esperamos dentro de el próximo martes, dentro de 8 días o 7 días, como dicen en Argentina. Un abrazo inmenso, inmenso. Gracias por haber estado y a todos los compañeritos que estuvieron con nosotros. Gracias a ti. Gracias, amiga. Chau, bendiciones, chau. Amiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao.